1978, una joven de apenas 20 años dejó atrás Michigan y se mudó a Nueva York para perseguir un sueño. Sin contactos en la industria musical ni contrato discográfico. Ni siquiera tenía la certeza de que lograría sobrevivir en una de las ciudades más difíciles del mundo. Pero aquella decisión cambiaría para siempre la historia de la música pop. A principios de los años 80, la escena musical estaba dominada por el pop, new wave y post-disco entre otros estilos, como el punk, mientras que el hip hop y rap comenzaron a popularizar un sonido urbano. Todo esto mientras nacía MTV. En 1983, Madonna lanzó su álbum debut Madonna. Con canciones como Holiday, Lucky Star y Borderline, el disco comenzó a ganar popularidad en clubes y estaciones de radio, mientras una nueva generación descubría a una artista diferente a cualquier otra de la época. Pero el verdadero cambio estaba por llegar. Tan solo un año después llega su segundo álbum, Like a Virgin. Impulsado por éxitos como Material Girl y la canción que daba nombre al disco, el álbum fue un fenómeno mundial y la convirtió en una estrella internacional. De repente, su imagen estaba en todas partes: televisión, revistas, radios y escenarios. Durante los años siguientes, Madonna demostró que su éxito no era una casualidad. En 1986 lanzó True Blue, un álbum que incluyó éxitos como Papa Don't Preach, Open Your Heart y La Isla Bonita. El disco consolidó su popularidad a nivel mundial y mostró una artista cada vez más segura de sí misma. Pero Madonna no solo estaba transformando la música, también estaba redefiniendo la moda, la imagen y la forma en que una estrella pop podía conectar con el público. Cada nuevo videoclip, cada aparición pública y cada decisión artística generaban conversación. Y cuanto más hablaban de ella, más crecía su influencia. A finales de la década, ya era una de las figuras más famosas del planeta. Sin embargo, su siguiente proyecto demostraría que no tenía intención de seguir las reglas de nadie. Con la llegada de Like a Prayer en 1989, también llegó la polémica. Su cuarto álbum de estudio marcaría un antes y un después en su carrera. A diferencia de sus trabajos anteriores, este era un disco más personal, más ambicioso y emocionalmente profundo. En sus canciones se exploraba temas como la religión, la familia, la pérdida, la sexualidad y la identidad. Era una Madonna diferente, más madura y reflexiva, pero también más dispuesta que nunca a desafiar los límites establecidos. La crítica lo elogió, mientras canciones como Express Yourself, Cherish y la que le da nombre al mismo se convertían en éxitos internacionales. Pero para comprender el impacto de este álbum es necesario entender el contexto de la época. MTV se había convertido en la plataforma más poderosa de la industria musical. Los videoclips eran tan importantes como las propias canciones. Artistas como Michael Jackson, Prince, Whitney Houston, George Michael y Janet Jackson competían por captar la atención de una audiencia global cada vez más grande. El 21 de marzo de 1989 se estrenó el videoclip de Like a Prayer. Lo que parecía ser el lanzamiento de un nuevo sencillo pronto se transformó en una controversia internacional. El video incluía imágenes de cruces ardiendo, símbolos religiosos, referencias al racismo y escenas inspiradas en la iconografía católica. Para algunos era una poderosa obra artística, para otros una provocación inaceptable. Las críticas llegaron de inmediato. Organizaciones religiosas condenaron el videoclip. Programas de televisión debatían sobre su contenido. Los periódicos hablaban de Madonna prácticamente todos los días. Pero la polémica alcanzó un nuevo nivel debido a una empresa que nada tenía que ver con la música: Pepsi. Poco antes del lanzamiento del álbum, Madonna había firmado uno de los acuerdos publicitarios más importantes de su carrera. La compañía había invertido millones de dólares en una campaña protagonizada por la cantante.
Sin embargo, cuando estalló la controversia por el videoclip, la presión pública aumentó rápidamente. Ante la creciente polémica, Pepsi decidió cancelar la campaña y retirar los anuncios relacionados con Madonna. En 1990 lanzó The Immaculate Collection, un álbum recopilatorio que repasaba los mayores éxitos de su carrera y que incluyó el sencillo inédito Vogue. La canción se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. Inspirada en la cultura ballroom de Nueva York, Vogue dominó las listas de éxitos y confirmó que la artista seguía siendo una de las figuras más influyentes de la música pop. Pero una vez más, estaba preparando algo completamente diferente. En 1992 lanzó Erótica, uno de los proyectos más polémicos y arriesgados de toda su carrera. El álbum abordaba temas relacionados con el deseo, la intimidad, las relaciones y la sexualidad de una forma mucho más directa que cualquier trabajo anterior. Musicalmente mezclaba pop, dance y sonidos inspirados en la escena house de principios de los 90. Canciones como Erótica, Deeper and Deeper, Rain y Bad Girl mostraban una artista dispuesta a explorar territorios que pocos se atrevían a abordar públicamente en aquella época. Ese mismo año también publicó Sex, un libro de fotografías que generó una enorme controversia en todo el mundo. Las reacciones fueron inmediatas. Mientras algunos elogiaban su valentía y su capacidad para desafiar normas culturales profundamente arraigadas, otros consideraban que había llevado la provocación demasiado lejos. Por primera vez en muchos años se enfrentaba a críticas que parecían amenazar seriamente su popularidad. Madonna comprendió que necesitaba un cambio de dirección. En 1994 lanzó Bedtime Stories, un álbum que mostró una faceta más introspectiva y accesible de la artista. Aunque mantenía elementos de sensualidad presentes en trabajos anteriores, el disco apostaba por un sonido más cercano al R&B contemporáneo que dominaba las radios de la época. Canciones como Secret, Take a Bow, Human Nature y Bedtime Story marcaron esta nueva etapa. Especialmente Take a Bow, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera y permaneció durante semanas en el primer puesto de las listas estadounidenses. El álbum permitió a Madonna reconectar con parte del público que se había alejado durante los años turbulentos. Más importante aún, demostró que seguía siendo capaz de evolucionar artísticamente sin depender únicamente del escándalo para captar la atención del mundo. En 1996 protagonizó la película Evita, interpretando a Eva Perón. El papel le permitió mostrar una faceta artística diferente y le valió elogios de la crítica, además de un Globo de Oro como Mejor Actriz. Ese mismo año nació su hija Lourdes. La maternidad transformó muchas de sus prioridades y marcó el inicio de una nueva etapa personal y creativa con un álbum que sorprendería incluso a sus seguidores más fieles, Ray of Light. Lejos de las provocaciones que habían definido gran parte de su imagen pública durante la década, el álbum exploraba temas como la espiritualidad, la introspección, el crecimiento personal y la búsqueda de sentido. Musicalmente también representó una revolución. Trabajando junto al productor William Orbit, Madonna incorporó sonidos electrónicos, ambient, techno y trip hop, creando un universo sonoro completamente distinto a todo lo que había hecho anteriormente. La apuesta volvió a funcionar. Canciones como Frozen, Ray of Light, The Power of Goodbye y Nothing Really Matters se convirtieron en éxitos internacionales. La crítica recibió el álbum con entusiasmo y muchos lo consideraron uno de los mejores trabajos de toda su carrera. Después de casi 2 décadas en la cima, Madonna había vuelto a reinventarse. El cambio de milenio traía consigo una nueva era para la música. Internet comenzaba a transformar la industria. MTV seguía siendo una plataforma fundamental.
Artistas como Britney Spears, Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Eminem y Destiny's Child dominaban las listas de éxitos. El sonido del pop estaba cambiando y el público también. Una vez más, Madonna se encontraba frente a un desafío que ya conocía bien: adaptarse o quedarse atrás. En el año 2000 lanzó Music, su octavo álbum de estudio, y apostó por una mezcla de música electrónica, dance, pop y elementos inspirados en la música country estadounidense. El resultado fue otro éxito internacional. Canciones como Music, Don't Tell Me y What It Feels Like for a Girl demostraron que, después de casi 20 años de carrera, seguía siendo capaz de reinventarse y mantenerse vigente en una industria cada vez más competitiva. Pero la velocidad con la que cambiaba la cultura popular era mayor que nunca. Muchos observadores se preguntaban cuánto tiempo más podría Madonna mantenerse en la cima. You wish. I do, actually. La respuesta llegaría en 2003. American Life, quizás el álbum más personal y políticamente arriesgado de toda su carrera. Lejos del optimismo y la energía que habían caracterizado a Music, este nuevo trabajo exploraba temas como la fama, el consumismo, la identidad y las contradicciones del llamado sueño americano. Musicalmente, el álbum profundizaba la experimentación electrónica iniciada años antes, incorporando sonidos folk, acústicos y elementos de la música electrónica contemporánea. Canciones como American Life, Hollywood, Die Another Day y Love Profusion mostraban a una artista más introspectiva y crítica que nunca. El proyecto generó debate desde su lanzamiento, particularmente el videoclip original de American Life, que incluía referencias a la guerra y fue retirado por la propia Madonna en medio del clima político que atravesaban los Estados Unidos. Aunque el álbum dividió a la crítica y al público, con el paso de los años muchos seguidores lo considerarían una de las obras más personales y subestimadas de toda su carrera. Y una vez más, Madonna demostraba que estaba más interesada en desafiar expectativas que en seguir tendencias. Ese mismo año, durante los MTV Video Music Awards, Madonna protagonizó uno de los momentos más recordados de la historia de la televisión musical. Las imágenes ocuparon portadas, programas de televisión y titulares durante semanas. Tras la recepción desigual de American Life, la industria musical había cambiado una vez más. Artistas como 50 Cent, Kanye West, Gwen Stefani, The Black Eyed Peas y Usher marcaban el ritmo de la cultura popular. Confessions on a Dance Floor llegó en 2005. Inspirado en la música disco, la electrónica y la cultura de los clubes, el disco fue concebido como una experiencia continua, donde las canciones se conectaban entre sí como si formaran parte de una única sesión de baile. El resultado fue un éxito inmediato. Canciones como Hung Up, Sorry, Get Together y Jump dominaron las pistas de baile y las listas de éxitos alrededor del mundo. Especialmente Hung Up. Construida sobre un sample del grupo sueco ABBA, la canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de toda la carrera de Madonna. La crítica también respondió positivamente. Muchos consideraron que Confessions on a Dance Floor era uno de sus mejores trabajos en años y una prueba de que seguía siendo capaz de reinventarse sin perder su esencia. En 2006 comenzó The Confessions Tour, una gira espectacular que combinaba música, danza, tecnología y una puesta en escena ambiciosa. El tour se convirtió en una de las giras más exitosas jamás realizadas por una artista femenina hasta ese momento. Tras el enorme éxito de Confessions on a Dance Floor, Madonna entró en una nueva etapa de su carrera. Las ventas de discos caían, las descargas digitales ganaban protagonismo y una nueva generación de artistas dominaba la cultura pop. Nombres como Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Beyoncé y Taylor Swift comenzaban a definir el sonido de una nueva era.
En 2008 lanzó Hard Candy, un álbum influenciado por el pop contemporáneo, el R&B y el hip hop. Trabajando con productores como Timbaland y Pharrell Williams, Madonna buscó acercarse al sonido que dominaba la radio de aquellos años. Canciones como 4 Minutes junto a Justin Timberlake y Give It To Me lograron un importante éxito comercial y permitieron a la artista mantenerse presente en las listas internacionales. Ese mismo año comenzó la gira Sticky y Sweet Tour, que se convertiría en una de las giras más exitosas de toda su carrera. Sin embargo, los años siguientes también trajeron cambios importantes en su vida personal, incluyendo el final de su matrimonio con el director Guy Ritchie. En 2012 regresó con MDNI. El álbum reflejaba parte de ese periodo turbulento y combinaba música electrónica, dance y pop contemporáneo. Canciones como Give Me All Your Lovin', Girl Gone Wild y Masterpiece marcaron esta etapa. Aunque el disco debutó con fuerza comercialmente, recibió críticas mixtas y muchos observadores señalaron que la competencia dentro del pop era ahora más intensa que nunca. Ese mismo año, Madonna protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos televisivos más vistos del planeta. La presentación fue un enorme éxito de audiencia y recordó al mundo por qué seguía siendo una de las artistas más importantes de la historia del entretenimiento. 3 años después, en 2015, lanzó Rebel Heart. El álbum mezclaba vulnerabilidad, rebeldía y reflexiones sobre el paso del tiempo, mientras abordaba temas como la fama, la libertad y la identidad. Canciones como Living for Love, Ghost Town y Bitch I'm Madonna mostraban distintas facetas de una artista que seguía buscando nuevas formas de expresarse. Sin embargo, el lanzamiento estuvo marcado por una filtración masiva de canciones meses antes de la publicación oficial del álbum, obligando a Madonna y su equipo a modificar parte de la estrategia de lanzamiento. A pesar de los desafíos, Madonna continuó realizando giras mundiales y demostrando una capacidad de resistencia pocas veces vista en la industria musical. En 2019 se lanzó Madame X y presentó a un personaje inspirado en las experiencias que había vivido durante su etapa en Lisboa, Portugal. El álbum exploró influencias de la música latina, el fado portugués, el pop experimental y los ritmos urbanos contemporáneos. Canciones como Medellín, junto a Maluma, Crave, I Rise y God Control mostraron a una artista que seguía arriesgándose creativamente incluso después de casi 40 años de carrera. Como había ocurrido tantas veces antes, las opiniones volvieron a dividirse. Pero si algo había demostrado Madonna a lo largo de su vida, era que nunca había creado música para satisfacer expectativas ajenas. Después de décadas reinventándose, batiendo récords, desafiando normas y transformando la cultura popular, decidió mirar hacia atrás. En 2023 comenzó The Celebration Tour, una gira concebida como un recorrido por toda su trayectoria. Por primera vez no se trataba de presentar una nueva versión de sí misma. Durante más de 4 décadas, Madonna desafió las reglas de la industria, rompió barreras culturales y redefinió lo que significaba ser una estrella pop, una fuerza creativa en constante evolución.